Hablar de amor es político, y cuando se habla de amor, también se habla de política. Cambiar la política es cambiar la idea conservadora y nociva del amor. El desafío que nos deja el distanciamiento emocional es recobrar la valentía del encuentro. Eso nos dice Luciana Pecker en su último libro, Sextéame, un libro que no espera, que avanza, pide, escribe y se manda. El hogar como presión es un modelo que atrasa y frente al que no hay vuelta atrás. Las familias cooperativas, los hogares diversos y la nueva apuesta al amor son formas de subversión a la soledad. Yo soy Nelson Ruiz y estoy muy contento de tener con nosotros a una gran periodista feminista. Ella es Luciana Pecker en La Palabra y el Vínculo. La palabra para traer recuerdos y volver donde fuimos felices. La palabra para nombrar el sufrimiento y no enfermarnos. La palabra para encontrar socorro en momentos de angustia. La palabra para compartir las emociones y saber que no estamos solos. La palabra para denunciar el abuso y transformar amargas realidades. La palabra para reconocer el error y hacernos cargo de lo que decimos. La palabra para reconocernos como similares en las diferencias. La palabra para nombrar el amor y hacerlo efectivo en el vínculo. Damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. Hoy nos encontramos con Luciana Pecker. Ella es escritora, periodista, feminista, argentina, autora de varios libros, entre ellos Putita Golosa, La Revolución de las Hijas, y más recientemente publicó su libro Sextéame, Amor y Sexo en la Era de las Mujeres Deseantes. Bienvenida, Luciana Pecker, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy contento de tenerte en el espacio. Te agradezco muchísimo que hayas abierto una ventana en tu agenda porque sé que estás muy ocupada en todo este tiempo porque justamente estás haciendo promoción del libro. Así que te agradezco muchísimo que hayas abierto un espacio pues, de tu tiempo para estar acá con nosotros en La Palabra y el Vínculo. Y fíjate que pudiésemos partir por ahí precisamente, ¿no? Por tu libro, por Sextéame. Que por cierto, bueno, ya lo pueden encontrar acá en Chile, ya está en las librerías, y bueno, y para los que nos ven en otras partes, pues, de Latinoamérica, lo pueden encontrar también por Buscalibre, así que, bueno, se lo recomendamos, y fíjense que, bueno, como para que conozcan un poquito, vamos a escuchar directamente a la autora, ¿no? Para que nos cuente de qué va, y pudiésemos partir por el título, ¿no? ¿Por qué Sextéame, Luciana? Bueno, quería un título que fuese como una invitación a tener sexo para mostrar que un fenómeno muy fuerte, por supuesto, no es que es nuevo en el sentido de que es inédito, pero que sí se masificó, que sí constituye una nueva revolución sexual, son las mujeres deseantes, pero no deseantes en un lugar pasivo, ¿no? La que desea. Bueno, yo soy muy novelera, así que no voy a hablar de las novelas o los culebrones en términos despectivos, ¿no? Pero la novela clásica, porque ahora hay nuevas que me gustan más, es la novela en la que la mujer desea, pero se queda esperando a que el varón, ¿no? En una relación binaria clásica, avance. Bueno, ahora es una era de mujeres deseantes, pero de un deseo activo, que para mí también eso es algo que cambia, y de mujeres que avanzan. Entonces, me gusta, digamos, que la palabra sea sexteame, ¿no? O sea, dale, hace, vamos, ¿no? Y bueno, y sexteame me gustó además por el lenguaje que me parece poético entre sexo y te amé. Y bueno, en este año de pandemia se terminó convirtiendo, por supuesto, no en un fenómeno que antes no existiera, pero sí la verdad que tomó otra envergadura porque frente al confinamiento de buena parte de la sociedad, el sexteo fue una de las pocas posibilidades de vínculos sexuales. Ahora, fíjate que en la contratapa, pues, de tu libro mencionas varias cosas, ¿no? Que me parecen interesantes y dices que Sextéame es un libro que no espera, que avanza, pide, escribe y se manda, ¿no? El hogar como presión es un modelo que atrasa y frente al que no hay vuelta atrás. Pero las familias cooperativas, los hogares diversos y la nueva apuesta al amor son formas de subversión al disciplinamiento de la soledad como forma de dispersión. La apuesta a una amorosidad cuidada, un erotismo hereje, una afectividad sin crueldad,
son paradigmas que no aceptan ir para atrás y que motorizan algo más que un bienestar individual, la pasión como potencia política, de una revuelta que tiene el deseo como motor político y personal. Fíjate que son muchas reflexiones o muchas ideas muy interesantes y me gustaría ir como por parte, ¿no? Porque, claro, en el fondo la propuesta es la de invitar a cuestionar un poco de qué manera el amor, ¿no? Ha sido interpelado justamente por este movimiento social que es el feminismo, ¿no? Movimiento social y político. Pero este movimiento ha ido teniendo, digamos, alcance no solamente en la esfera pública, ¿no? No solamente ha ido de alguna manera, a cuestionar, si se quiere, ciertos ordenamientos jurídicos, incluso las leyes, sino también ha ido cuestionando lo que está sucediendo a puertas adentro, ¿no? Con la intimidad, con el amor. Y tú dices que la lucha política por la esperanza de un mundo mejor no puede ser pensada sin que de alguna manera repensemos un poco el tema del hogar, ¿no? Y podríamos partir por ahí, Luciana, en relación justamente a esto que mostrabas acá en tu contratapa del libro, ¿no? ¿Cómo estás viendo que está de alguna manera dándose la vida a puertas adentro, ¿no? Y cuáles son las repercusiones que ha tenido el feminismo, ¿no? A puertas adentro. Bueno, hay grandes cambios, ¿no? Yo creo que el feminismo es un movimiento político que además es tan fuerte y prende tanto en este momento, si bien por supuesto es un movimiento político con mucha historia, porque justamente interpela la vida pública, pero también interpela la vida privada, ¿no? Que yo creo que son los movimientos que pueden tener mayor incidencia en este momento del mundo, porque si algo depende solo de lo colectivo, la verdad es que como falta iniciativa política en este mundo que está demasiado domado, bueno, las revueltas o las revoluciones solo políticas y colectivas nos quedan demasiado lejos. Las que son íntimas, si es solo del lugar íntimo y privado, también quedan demasiado chiquitas, ¿no? Esta intersección entre lo público y lo privado creo que es lo más interesante. Creo que ha producido enormes cambios en todas las esferas familiares y amorosas. Básicamente, aun cuando sigue existiendo la violencia, el femicidio, el abuso sexual, se ha logrado desnaturalizarlo, y aun cuando antes podía estar condenado en el Código Penal, bueno, hay una revolución normativa muy grande en toda América Latina, pero además se dejó de naturalizar desde lo cultural muy claramente. Entonces, el amor como un remedio que te dan para que soportes el sometimiento económico, físico, etcétera, deja de existir desde el lugar legitimado, ¿no? Sigue existiendo la violencia, pero ya no desde un lugar legitimado, ¿no? Eso es algo muy fuerte. Por supuesto, digamos, cuando decimos que las mujeres salimos del hogar y en este año de pandemia, más allá de las diferencias regionales, locales y de las fases, ¿no? De los efectos de esta pandemia, pero sin lugar a dudas sí también es un coletazo a un gran retroceso de la vuelta de la vida puertas para adentro, ¿no? Y esto está teniendo efectos también negativos. Hay un capítulo que se llama La apuesta por el amor, ¿no? O la apuesta al amor, y en donde hablas del hogar diverso, hogar, ¿no? Y allí propones la idea de la cooperación, ¿no? Como una salida, quizás contestataria, por llamarlo de algún modo, a la idea clásica o tradicional que se tiene del cuidado, ¿no? Y de lo doméstico, ¿no? Y de lo que está, digamos, de lo que tradicionalmente pasa a puertas adentro con el hogar. Entonces tú proponías la idea de la cooperación justamente como una alternativa para repensar un poco la idea del cuidado, no solamente del hogar, ¿no? Y de las tareas que implican, sino también de los vínculos mismos, ¿no? Entonces, me gustaría como conversar un poquito acerca de eso, ¿no? Porque en algún punto de este capítulo tú mencionabas que ya eso se está dando y que se está dando justamente a propósito de los movimientos feministas, ¿no? Y ahí mencionabas el papel que han tenido, por ejemplo, las hijas, ¿no? Que han de alguna manera señalado a los padres y a las madres mismas justamente algunos esquemas heredados que tenían en relación a lo que entendían por el cuidado, por ejemplo. Sí, bueno, mi libro anterior es La Revolución de las Hijas, es algo que creo y que veo y que es muy transformador, y que de hecho para mí habla mucho de cómo el feminismo no destruye los lazos sociales y familiares, lo que destruye completamente es el canon de un modelo único, es el canon conservador, es el canon de la dominación, es el canon de la violencia, pero creo fervorosamente en esta revolución de las hijas, en que es un efecto real, en que hay mucha mayor sororidad entre
las madres y las hijas y las madres, que revierte la idea de la cultura de las madres y de las hijas como enemigas, como contrincantes, en una pica para siempre. Genera también, yo creo, hay un valor que le reconozco a los varones, que a pesar de que no hay cambios estructurales en los tiempos de las tareas de cuidado, sí tienen mucha libido en la paternidad y en sus hijas e hijos, y eso hizo que los varones que no han podido escuchar a las mujeres en otros roles, de esposas, de amantes, de compañeras, de escritoras, sí lo hagan con las hijas, ¿no? Creo que ahí hay un fenómeno subjetivo y afectivo muy importante. Y en relación a la cooperación es una palabra que para mí encierra como mi gran apuesta, mi gran propuesta. La cooperación es una, bueno, por supuesto existe las agencias de cooperación internacional, ¿no? En sí es una palabra que me gusta, ¿no? Como solidaridad, como cooperativismo, etcétera. Pero es una palabra que por lo menos yo la uso inspirada por mi hermana, que se llama Silvana Pecker, que es bióloga y que ella estudió a los monos carayá en Corrientes, que es una provincia argentina. Ella estudió por qué hacían alugrumin o acicalamiento, que es por qué se sacan los piojos, ¿no? Y entonces, si bien no quiero nunca como humanizar, porque es algo que ella me enseñó que no hay que hacer, no decir, bueno, tenemos que volver a ser animales, ni humanizar a los animales, ni a los monos, ni nosotros, ¿no? Generar metáforas con la naturaleza que muchas veces en la historia terminaron mal, pero sí me interesa mucho la palabra cooperación, ¿no? Porque justamente la tesis de mi hermana era ¿por qué se hacen un favor, no? ¿Por pura ganancia o por pura solidaridad, no? Y ahí me parece que la palabra cooperación es una palabra intermedia que me parece muy interesante, porque en general las mujeres, ¿no? Hoy yo les decía esta frase a mis hijos que tiene que ver con estas estructuras, ¿no? Se nos pide o que seamos abnegadas, y qué quiere decir, que demos todo a cambio de nada. Ah, me pedís algo, enseguida un varón te dice, me estás pasando factura, que quiere decir como que le estás reprochando, reclamando o haciéndolo sentir lo que vos le diste, ¿no? A mí me parece que hay un camino intermedio. ¿Por qué? Porque yo creo, digamos, las tareas de cuidado recaen básicamente sobre las mujeres, hay muchísimas estadísticas, pero las mujeres hacemos el doble de tareas de cuidados que los varones. En esta pandemia esto se ha recrudecido. Y digamos, una solución posible desde el feminismo es decir, bueno, que las mujeres cuidemos menos, ¿no? Que nos retiremos de ese lugar. Más allá de que, por supuesto, no es que creo que tenemos que seguir con la misma carga de tareas de cuidado, ¿no? No digo no larguen la escoba y sigamos limpiando y bajemos la cabeza, todo lo contrario, ¿no? Pero lo que sí digo en términos globales es que no es un mundo este contexto con esta crisis ambiental, con esta crisis política, en donde la solución pueda ser cuidar menos. Creo que la gran apuesta es que cuidemos más. Por supuesto, la invocación sería que los varones también cuiden, ¿no? Creo que el Estado tiene que cuidar. Creo que ya no hay, para mí la pandemia es el comienzo real del siglo XXI, ¿no? O sea, el siglo XXI empieza con la pandemia del coronavirus, ¿no? En términos reales históricos, ¿no? Pero el problema es cuándo va a terminar, pero no la pandemia, ¿cuándo va a terminar el siglo XXI? ¿Hay lugar para que termine en medio de este colapso ambiental? Entonces, lo que sí digo es que la propuesta no puede ser decir, nos retiramos y acá nos cuidamos, porque en realidad tenemos que ir a una sociedad en donde nos cuidemos más los unos con los otros, ¿no? Y que haya más cooperación. Esa cooperación no puede estar puesta en una vuelta de la sumisión de las mujeres, en que las mujeres sigamos poniendo el lomo, la espalda, el pecho, etc. La propuesta de la cooperación me parece que es una propuesta en donde lo que digo es que cuidar no puede ser más un lugar de sometimiento, de abnegación, de no pedir nada a cambio, de que no sea reconocido ni económicamente, ni socialmente, o que tenga que ver con seguir sufriendo violencias, pero que no podemos salir del cuidado. Y que la cooperación en este sentido es un punto en donde lo que yo creo es que hay que cuidar, pero sí con reciprocidad, con algo mutuo. Y vos me pedís algo a cambio de dar, y sí, te pido algo a cambio de dar. No, ¿viste? Eso está muy mal visto, ¿no? Como, bueno, la madre no tiene que pedir nada a cambio. No, yo sí le pido algo a cambio a mis hijos, por eso creo en maternidades en cooperación, ¿no? Yo creo que hay construcciones, no son equivalentes, no estás en el mismo lugar, ¿no?
tenés que dar, y no son las, y depende también, por supuesto, de las edades, ¿no? No le vas a pedir algo a un bebé que si no toma la teta no sobrevive, ¿no? Pero en términos generales, sí, bueno, yo tengo un hijo de 18 años, sí le pido parte de la construcción doméstica y familiar, ¿no? Por supuesto. Y me parece lo mismo en las relaciones sentimentales y amorosas. Entonces, creo que la cooperación amorosa y afectiva, amistosa, tiene que ser la gran propuesta íntima que salga de un feminismo que no es abnegado, pero que sí apueste al cuidado. Sí, igual es algo que, bueno, suena como de alguna manera, bueno, como una apuesta tal cual, como tú lo mencionas, es una apuesta que llevarla, digamos, a lo cotidiano, a lo práctico, a lo concreto es complicado, es difícil, justamente por digamos, por la tradición que hay, por los lugares que hay, digamos, asignados por la cultura. Y bueno, y ahí de alguna manera tú lo has mencionado, ¿no? Como que las mujeres han logrado dar un paso adelante, ¿no? Pero sin embargo los varones estamos allí de alguna manera como descolocados, ¿no? Frente a eso, algunos como sintiéndonos como perdidos, y por ahí otros, tú mencionabas, en una posición quizás un poquito como que de revancha, ¿no? Como un poco como medio en resentimiento con eso. Y a propósito de eso, tú decías, bueno, justamente ha habido como una respuesta reactiva frente a esos avances, ¿no? Que han dado las mujeres. A propósito de los movimientos feministas, bueno, las mujeres y las disidencias sexuales, ¿no? Como para ampliarlo. Y bueno, ahí es donde tú entras en una distinción entre lo que son las microviolencias, ¿no? Y las violencias duras, objetivas, que son las típicas que ya todos conocemos, ¿no? Entonces, las microviolencias tú las presentabas justamente como una respuesta reactiva de los varones, digamos, dentro del hogar, ¿no? En la intimidad, justamente a propósito de todo esto que estamos hablando, ¿no? De cómo de pronto se viene a propósito de los movimientos feministas a cuestionar los lugares asignados por la cultura, los privilegios, el descanso, el que de pronto mientras las mujeres están, qué sé yo, cocinando, los varones podamos de pronto echarnos a la cama, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces podríamos quizás como hablar un poco acerca de eso, ¿no? De las respuestas reactivas que hay de los varones, porque, claro, efectivamente las hijas tienen un lugar importante en esto que tú estabas mencionando, ¿no? Pueden señalarle a los padres, oye, tú también podrías participar, ¿no? Tú también estás acá, tú eres uno más, ¿no? Pero no siempre eso pasa, ¿no? Hay veces no están las hijas, ¿no? Y si pasa en alguna ocasión, de pronto no se sostiene en el tiempo. Entonces estaba pensando en eso, ¿no? En las condiciones de posibilidad y bueno, en las respuestas que estamos teniendo los varones, ¿no? Frente a estos cambios, frente a estas apuestas. Sí, yo creo, como vos decís, que eso no se traslada a la realidad, pero que sí es una apuesta, ¿no? El feminismo Mm. es una apuesta a la transformación, eso es lo más interesante que tiene en su propia agenda, por ejemplo, en cambiar el orden y el reparto de las tareas de cuidado, y lo más interesante que tiene a nivel político, ¿no? Que Mm. hoy los políticos conservadores, y lo están viviendo muy fuertemente en Chile, lo único que te dicen es que hay que volver al orden y al status quo, que ahí es donde va a estar la salvación. El feminismo apela a la transformación, ¿no? Entonces, yo creo que solamente ya en creer que un cambio es posible, ahí hay una actitud ya activa, ¿no? Ujú. Entonces, sí, esto es una invitación, no es la realidad de lo que está pasando. Creo también en la narrativa de la interpelación, ¿no? O sea, creo en que la palabra que escribe, que dice, es una palabra que invita al cambio. No creo que sea lo que está pasando, y básicamente más allá de muchos eh, digamos, de muchas deudas sociales y de los contextos políticos, sí básicamente creo, si bien, por ejemplo, en su rol de padres destaco como un signo positivo, como un signo de algo que es potable, que está bueno, pero creo que la actitud de los varones es muy reactiva, es muy de revancha y es muy inactiva frente a estas demandas feministas. Incluso creo que es peor de la que esperábamos. En parte en estos micromachismos y en parte esto en nuevas venganzas afectivas y sociales, ¿no? Que ya ni siquiera serían micro en el sentido, yo no comparo un femicidio con un Sí. destrato amoroso, ¿no? No, Ujú. no, no creo que sean equivalentes y en eso soy muy clara para no generar confusiones de que todo es lo mismo. Los micromachismos son machismos más chiquitos, pero esto creo que muchas de las cosas que abarco en Sexteame, que son venganzas afectivas, a lo mejor de otra índole, pero creo que van al mismo lugar. Sí, en ese sentido, creo que
que hay un enorme problema con los varones y que además es un enorme problema hoy político porque muchas de estas actitudes provienen de varones que vienen de la izquierda o de una cultura activa, especialmente en América Latina, en Sudamérica, digamos, de varones que no están enarbolados a la derecha o que no son clásicamente machistas, ¿no? Y ahí creo que se produce un enorme retraso porque creo que el feminismo junto con otros movimientos sociales hoy es el que tiene la posibilidad, más allá incluso de su propia agenda, ¿no? Más allá de las demandas de género a nivel social de generar cambios, y creo que esta reacción tan virulenta de los varones que a veces se expresa a través de la violencia y a veces a través de la indiferencia, esto incluso a los planteos, sí genera que ese cambio no se pueda producir, ¿no? Sabes que hace un tiempo estuve investigando sobre el tema de la cooperación. Fíjate que a propósito de Enrique Pichón Rivière, que es un psicoanalista, digamos que dio importantes contribuciones al campo de la psicología social, no sé si tienes referencias de él. Sí, por Y supuesto. bueno, hay uno de los vectores de análisis que él hace de los grupos que llama así, ¿no? La cooperación. Y él dice que la cooperación de alguna manera, bueno, para ponerlo en simple y de manera general, tiene que ver justamente con esta idea de cooperar, ¿no? En relación a una tarea común, ¿no? Y cuando él habla de la tarea común, y ahí él está poniendo de alguna manera el acento en algo que llamamos grupalidad, ¿no? Que haya de alguna manera una conciencia de un nosotros, de un todos, ¿no? De algo de que todos habitamos, de algo que todos compartimos o de algo que todos creemos, por ponerlo de alguna manera general. Entonces, a propósito de una investigación que hice junto con otros colegas, bueno, hicimos un libro, una compilación que se llamó Pensar en Grupo, el trabajo de cooperar, y una de las cosas que mencionábamos ahí era como pensar justamente las condiciones para la cooperación, ¿no? O sea, ¿qué tiene que pasar para que haya cooperación? Y una de las cosas que mencionábamos tenía que ver justamente con esta idea del conmoverse, ¿no? Porque como que la cooperación no es algo que se gestiona, o sea, no es algo que se puede intencionar. Y en ese sentido, bueno, yo pienso que esta es la parte que es como desafiante, ¿no? Como, porque en el fondo sí se demanda, si se exige, caemos, digamos, en el otro lado, ¿no? De nuevo, digamos, para las personas que quieran de alguna manera promover eso, ponerse encima otra tarea más, ¿no? Y ponerse en este lugar de, bueno, hagamos, cooperemos, ¿no? Entonces, como que es una consecuencia de un trabajo vincular, ¿no? De algo que pasó a nivel de las relaciones, ¿no? Entonces, pensábamos justamente como una de las condiciones la idea del conmoverse. Y quizás a propósito de eso, te quería como preguntar, desde tu punto de vista, ¿no? ¿Cuáles otras pudiesen ser, digamos, otras condiciones, ¿no? De posibilidad como para que pueda haber como cooperación al interior, pues, del hogar y como para que de alguna manera quizás un hombre, un varón, pueda quizás dar un salto, ¿no? Cualitativo importante y que lo pueda de alguna manera ubicar frente a la mujer o frente a la pareja, ¿no? De otra manera, ¿no? De una manera distinta, que no necesariamente sea desde este lugar quizás como defensivo, porque lo que escucho de esto que propones del micromachismo o de la microviolencia es como una respuesta muy defensiva frente a este paso que da la mujer hacia adelante, ¿no? Bueno, me parece muy interesante lo de conmoverse como un recurso, digamos, como un sentimiento necesario para que haya cooperación. Me parece un gran hallazgo y un gran acierto. Yo creo que la palabra conmoverse sería, digamos, la antítesis de la crueldad, que para mí es el gran problema moderno, ¿no? Y del cinismo, que de hecho, bueno, una entrevista de Constanza Michelson que pude leer ayer hablaba de eso, ¿no? El cinismo, que hay mucho cinismo intelectual, de clase media, etcétera, como de estar de vuelta de todo, de un humor, de una ironía que parecen muy pillas y que en realidad no tienen que ver con eso, con ya no conmoverse. Creo que la forma en la que se da la información hoy también tiene que ver con no conmoverse, la pobreza no conmueve, la guerra no conmueve, lo que estamos viendo en la pandemia, la muerte no conmueve, que se mueran los que se tienen que morir, ¿no? Como bandera del neoliberalismo. Yo creo que conmoverse es un gran elemento, ¿no? Yo creo que, digamos, que hay dos bandos, porque es una sociedad que va hacia la polarización, ¿no? Mm. Está el bando de quienes nos conmovemos con el dolor y el amor ajenos y que creemos en lo colectivo, y está en el bando de los cínicos y los crueles. Y yo creo que ahí yo haría una interpelación a muchos varones por eso, especialmente de sectores medios y culturales interesados en un cambio social y político,
a preguntarles de qué lado están, ¿no? La verdad que es un mundo, por eso que no tiene mucha más chance, ¿no? Yo creo que esto hay que entenderlo, el colapso ya llegó, el apocalipsis ya llegó, digamos, es cambiar o morir, como dice Noam Chomsky, o sea, no, vos no estás ante un mundo que te presenta un exceso de oportunidades, estás ante un mundo en el que tenés que elegir de qué lado del abismo te parás. Entonces, la idea de cómo verse me parece muy interesante. Ahora, después pasa algo con los varones, que es cuánto colaboran en las tareas domésticas, pero eso también se da en el marco de una pareja. Hoy un gran fenómeno de los varones es que abandonan, se van, no rearman parejas, etcétera. O sea, no es solamente la disputa dentro del hogar. Yo la veo incluso en algunos casos como más europea. Incluso aún con todas las tensiones la veo más resoluble, ¿no? Porque dentro de todo hay un varón que quiere estar, salvo que sea esto no da para más, que se tenga que ir o que no quiera negociar en nada, ¿no? Creo que sí. A ver, hay algo que me parece interesante y es que incluso con interpelaciones que me quedan resonando de Trinidad Varía, que está en el libro, ¿no? De las chicas de trenza. Yo creo que la violencia hay que desterrarla y que ninguna situación de violencia es legítima. Sí creo que hay que entender que para que entre la cooperación en las familias hay que aceptar el conflicto, ¿no? Incluso madre e hijos, digo, ¿no? O sea, Bueno, primero si vos reconocerlo, ¿no? Primero visualizarlo, reconocerlo y luego hacerse cargo, pues, de ese conflicto. sí, pero bancarlo, o sea, bancar que los cambios generan conflicto, ¿no? La igualdad, el otro día yo le decía esa frase a mi hijo, o sea, la igualdad, por ejemplo, entre una hija mujer y un hijo varón, no llega sola, vos no actúas naturalmente, dejas que las cosas pasen y tu hija va a tener la misma igualdad. Si no actúas de manera diferente, tu hijo va a ser un privilegiado. En cuánto tiempo habla en la mesa, en qué plata le das, en cuánto sale, en todo. O sea, la igualdad cuesta. Y generar una familia, por ejemplo, en cooperación, no es solo que veo que el conflicto existe, sino que soporto el conflicto. O sea, bueno, hay peleas, ¿entendés? Hay peleas, te enojas, discutís, pones límites, redistribuís tareas, etcétera. Entonces, en una sociedad que cambió absolutamente el rol de las mujeres como esposas, como madres, como novias, hay conflicto. O sea, hay que bancar el conflicto, en principio. Y después hay algo que yo creo muy particularmente de los varones. O sea, yo soy muy dura en mi diagnóstico hacia los varones, creo que están siendo vengativos, que tienen un gran odio hacia lo que está pasando. Soy muy crítica de la actitud de los varones hoy. Incluso soy más crítica en el 2020 que en el 2015, que es cuando empieza el movimiento feminista de manera más fuerte en la Argentina, que en el 2017. A ver, lo puedo decir en estos términos. Me han desilusionado más los varones de lo que creí, creo que tienen una actitud más negativa de la que tenían hace 5 o 3 años atrás, y no soy concesiva frente a eso. Ahora, la idea también actual es que están llenos de privilegios y que no quieren ser más buenos, y cómo hacemos que sean más buenos. Yo creo que, por supuesto, hay varones a los que el movimiento feminista los va a perjudicar porque son violentos y abusadores, y en ese sentido el límite es tajante y no quiero ser concesiva en lo más mínimo. Pero en gran parte de los varones que no son violentos, yo creo que esta venganza afectiva que ejercen con muchas mujeres y disidencias sexuales es por falta de deseo, y que las mujeres disidencias sexuales están más deseantes. Y en ese sentido, yo creo que probablemente los varones tengan que hacer cosas que hoy no quieren, que no les operen naturalmente, ¿no? Que no sean per se, que no decaigan, que no derramen, como es la idea del liberalismo. Pero creo que los va a beneficiar. Entonces, creo que esa cooperación no es algo que ellos tienen que dar, como quien dice, entrega un impuesto que la vas a pasar mal. Yo creo que los varones se van a ver beneficiados. Y que en muchos casos quienes te piden que no seas dura con el diagnóstico a los varones, también a la vez te dicen que no los ayudes. Y yo lo que creo es que hay que ser dura en el diagnóstico con los varones, porque a mí sí me interesa ayudarlos, porque tengo esta sensación apocalíptica de que hay un mundo que está estallado. Entonces, como creo en la cooperación, creo que los varones en gran parte también tienen que entender que la cooperación da beneficios. A propósito de esta investigación de la que te hablaba, de este libro, hacíamos una distinción entre colaboración y cooperación, ¿no? Y bueno, puede sonar un poquito pretenciosa porque son palabras muy cercanas, ¿no? Pero sin embargo, deslizan, digamos, a distintos tipos de significaciones, ¿no? Como que la colaboración está más bien del lado, digamos, de el hacer algo
para alguien, ¿no? Tiene que ver con hacer algo para alguien, colaboro para ti y supone cierta idea de verticalidad, ¿no? En los vínculos, ¿no? Supone cierta simetría, mientras que la cooperación supone más bien cierta horizontalidad. Entonces, esta distinción teórica de alguna manera tiene luego pues algunas repercusiones pues para la clínica, ¿no? De lo que significa de alguna manera que un sujeto, sea cual sea, mujer o varón, pueda tener de alguna manera un reconocimiento del otro, ¿no? Que pueda hacer un reconocimiento del otro como sujeto, independientemente que dentro de la familia esté puesto en distintos roles o funciones, ¿no? Independientemente de que este sujeto sea mamá, papá o que sea hijo, ¿no? Todos son sujetos. Y entonces era de alguna manera esta cuestión central porque permite justamente volver a esta idea de lo que te estaba mencionando antes, ¿no? Como no entender la cooperación como algo que se busca, sino como una consecuencia de un trabajo que se hizo al interior de los vínculos, ¿no? Como algo, digamos, que cae, como algo que se da, que surge a propósito de los desencuentros, quizás podríamos decir, porque claramente a propósito de lo que tú estabas mencionando, ¿no? Del conflicto, ¿no? Que atravesarlo supone de alguna manera bancarse el desencuentro. Entonces, claro, yo creo que esto de alguna manera obliga a un trabajo psíquico, ¿no? Del grupo familiar, ¿no? O de la pareja, porque me parece que si lo entendemos, digamos, si superponemos el concepto de cooperación y de colaboración, podemos caer en el cliché de que el varón que hace algo para complacer a la dama, ¿no? Para complacer y para que se quede contenta y para que no hinche, para que no moleste, ¿no? Y esto y no va por ahí, no va por ese lado, va por el lado justamente de una apuesta, ¿no? Por los vínculos y va por el lado de una apuesta por el reconocimiento del otro, ¿no? Me parece de nuevo una distinción muy interesante, por supuesto, hay, bueno, hace muchos años que lo que decimos, y de hecho fue un libro que por diversas historias que también tienen que ver con las injusticias de género no pude terminar, pero hace muchos años, porque fue cuando nació mi hija, que ya tiene 14, casi 15. Bueno, la propuesta de un libro que yo te ayudo, ¿no? Yo te ayudo es quédate vos con la bebé, pero si yo te ayudo, ¿no? Yo te ayudo es la idea de yo colaboro, ¿no? Esa idea de, entonces, vos sos la responsable de hacer las tareas domésticas, yo colaboro, te estoy ayudando, te estoy haciendo un favor, ¿no? Y por supuesto me parece que esa no es la idea a la que vamos. A mí me parece que hay un lugar, de hecho, donde los varones se han volcado más a la paternidad que a las tareas domésticas, y que la paternidad les da muchos beneficios, y más que beneficios, placeres, recompensas, satisfacciones, gratificaciones, y también es muy pesada, ¿no? Entonces yo creo que hay una parte en donde no tienen que colaborar, y eso para mí es claro, no es ayudar a los otros, no es ser solidario, no es una misión de Naciones Unidas, no sos, viste, un actor de Hollywood en Nambi haciendo una obra de bien porque hiciste la cama, porque te levantaste la noche a dar una mamadera. Ahora, también creo que además de conmoverse a hacer el bien, no es que necesitan ser el Che Guevara en su casa, ¿no? Y tener ideales revolucionarios. Yo creo que la cooperación sí trae algún beneficio, pero no lo digo en el sentido mezquino, sino en esta idea de que hay que dejar de demonizar también lo que se recibe, ¿no? O lo que se pide de parte de las mujeres. Creo que en ese sentido la cooperación sí es interesante, en que no es ni colaborar, ni ser buenos, pero sí creo que hay varones que pueden entender que ciertos acuerdos con las mujeres traen beneficios, que eso no sería del todo demonizable, pero hay que encajar lo que digo no en el sentido egoísta, calculador o jodido del término, sino sin entender el ida y vuelta, ¿no? El ida y vuelta. Yo creo que la cooperación es eso, es un ida y vuelta. Vos das, viene, ¿no? Hay algo, bueno, hay cierta armonía que lográs en la casa, generás una pareja en donde la esposa, la novia, vale, el libro sale, viene encendida, ¿no? Hay algo de eso que fluye. Estábamos entonces hablando acerca de esta distinción entre la colaboración y la cooperación y hablábamos acerca de las condiciones de posibilidad, ¿no? Como para que pudiese darse, digamos, el fenómeno de la cooperación. Ahora, en tu libro tú mencionas otro término que me parece que también va como que en la línea de las condiciones, ¿no? De posibilidad.
y que tiene que ver con la idea de la interdependencia. Si pudiésemos hablar un poquito acerca de eso, fíjate que, bueno, esto lo mencionas en el mismo capítulo, ¿no? De la apuesta al amor, y decías que frente a los pronósticos de más individualismo, de perversión, codicia y miedo al contacto, hablar de una agenda feminista con interdependencias, cuidados, protección social y salud es como que la salida, es la apuesta, ¿no? Pudiésemos detenernos un poquito en ese término, ¿no? Acerca de lo que entiendes por interdependencia. En la pandemia, que fue mucho más difícil el encuentro sexual, por supuesto que yo aplaudo y felicito y leo muchísimo sobre la masturbación, la posibilidad de autoexploración femenina, los juguetes sexuales, y hay cada vez más discursos, revisiones históricas, y yo lo aplaudo. Y soy, por supuesto, creo que las mujeres, eso viene de un enorme tabú, y que es hermosa la posibilidad de generar autonomía sexual. Ahora, ese no es el final feliz, ¿no? Hay una película chilena de estas románticas, ¿no? Que no me acuerdo cómo se llama, porque vi alguna vez en una de las plataformas de películas, que entonces el final feliz, digamos, pretendidamente feminista, es que la chica no se queda ni con el novio conservador, ni con el novio nuevo, que era el que más le gustaba, que termina manejando sola en una ruta. Y yo contra lo que peleo, o sea, yo creo que la autonomía es lo que buscamos, pero peleo contra ese final feliz, por lo menos con la idea de que eso es un final feliz, ¿no? Por supuesto que me encanta que maneje y que pueda estar sola en la ruta. Por supuesto que me encanta la posibilidad de la autoexploración y la autosatisfacción femenina, pero yo apelo al encuentro, ¿no? Apelo, si a esto le llamamos interdependencia, cooperación, al cuidado, a un hogar que sea diverso, por supuesto, ningún molde conservador, ningún molde a volver al casamiento, a la familia clásica burguesa, ningún molde para siempre, ningún molde nunca, ¿no? O sea, es en otros términos absolutos. Pero sí creo que, a ver, vamos a ir hacia un mundo en donde nos vamos a quedar encerrados con miedo al otro, la otra, cada vez con más fronteras, ¿no? Como dice Preciado, Paul Preciado, con que ahora es la frontera de la piel. Entonces el discurso de la autonomía femenina o feminista va a ser masturbémonos solas y sin puentes. No, ¿no? Mi apelación es al puente, es al cuidado, es a la cooperación, es al encuentro, no en los mismos términos conservadores, pero yo creo que es la única salida política. Por eso, en ese sentido, soy muy crítica de las actitudes actuales de los varones, y de hecho de las actitudes actuales post Ni Una Menos, post Me Too, post las tesis, digamos, ¿no? Post este gran fenómeno, porque creo que básicamente, y las tesis son un gran ejemplo, ¿no? ¿Quiénes son los personajes del año para la revista Time? Las tesis, ¿no? No son varones politizados. Creo que los varones no soportan ese lugar relegado y que se están vengando. Ahora, poder entender ese fenómeno, ¿no? Masivo, convocante, de baile, sincronizado, organizado, ¿les haría peor o les haría mejor? Yo creo que no se puede generalizar, porque hay varones que van a perder si le decimos el violador eres tú, porque hay varones que son violadores. Entonces no les va a beneficiar a todos. Yo no quiero decir eso, porque hay violadores que se van a tener que ir por lo menos de ámbitos legitimados social y culturalmente. Pero en términos políticos, quienes no estén del lado de la crueldad, sino, como decías vos, de tener la empatía de conmoverse, y que sí tengan muchas actitudes machistas, incluso creo que post-revolución feminista les están exacerbando, no bajando. Bueno, creo que el fenómeno del feminismo les va a dar más deseo, y los va a cuidar más, porque sí, ese es el lugar en el que ya no nos podemos quedar, el lugar de creer algo que para mí nunca fue el feminismo, pero que está como en el imaginario, en el sentido común, que es yo no necesito que nadie me cuide, ¿no? Esta semana en Buenos Aires se viralizó un video de un señor, que es la columna que escribí ayer, que la puedes buscar en Infobae, en mis redes sociales, que decía, tontas, nosotros las cuidamos, tontas, ¿no? Entonces, digamos, la primera idea muy básica de lo que es el feminismo es nosotras no necesitamos que nos cuiden, y para mí eso ya no es cierto. No es cierto, sí necesitamos que nos cuiden, ¿no? Pero no necesitamos que nos cuiden de un modo paternalista
y patriarcal, ¿no? Ahora, ya no podemos decir no necesitamos cuidados, y tampoco podemos decir que los varones no los vamos a cuidar. Entonces, esas ideas, que para mí son lugares comunes más que ideas fundadas del feminismo, pero esas dos ideas básicas que es, ¿sabes qué? Yo soy una mujer independiente y necesito que me cuiden, no es cierta. Y la idea de yo no voy a cuidar más a ningún varón, no es cierta. Necesitamos cuidados. Ahora, no necesitamos que el cuidado sea un peaje, una coima, Claro. una corrupción a pagar, en donde el cuidado es sinónimo de cárcel. Necesitamos reinventar qué es cuidado y cooperación. Ahora, lo de la interdependencia yo lo relaciono un poco con algo que mencionabas en tu libro, que tiene que ver, digamos, como con reconocer un poco la fragilidad, ¿no? Y que el reconocimiento de la fragilidad que nos atraviesa a todos y que de todas maneras, a propósito, pues, de la pandemia, vino, digamos, a recordarnos, pues, de golpe lo frágiles que somos, ¿no? El reconocimiento de la fragilidad es algo político, mencionabas tú en algún pasaje de tu libro, y la fragilidad, digamos, si nos atraviesa a todos, es algo que podemos encontrar pues tanto en mujeres como en varones, ¿no? Y pensaba justamente en eso, ¿no? Como que la interdependencia de alguna manera es una manera de poder lidiar como con la fragilidad que todos tenemos, ¿no? Que yo diría que es constitutiva pues de lo humano. Entonces pensaba, eh, Luciana, en una frase tuya, ¿no? Que tú decías, bueno, no es que está erradicada la violencia, pero algo está pasando con el amor, ¿no? Y de todas maneras, a pesar de todo esto, ¿no? A pesar de los micromachismos, a pesar de los resentimientos, de las venganzas o de esta actitud defensiva de los varones, siguen dándose encuentros amorosos, ¿no? Por suerte. Que si tienen finales felices o no, bueno, ya eso es otra cosa, pero siguen dándose encuentros amorosos. Entonces estaba pensando en lo que tendría que suceder, yo podría decir, de ambas partes, para que de alguna manera, digamos, podamos encontrarnos desde, digamos, el sentimiento, ¿no? Y no poniendo por delante la defensa, porque pienso que quizás del lado de los varones podemos estar defensivos a propósito de que las mujeres han avanzado, ¿no? Y eso significaría de pronto perder ciertos privilegios, ¿no? Y en el caso de las mujeres podrían estar defensivas justamente con esta idea del hombre que está vengativo, ¿no? Y eso de alguna manera pienso que podría interponerse en el encuentro, ¿no? Podría de alguna manera comprometer las posibilidades de que se pueda dar, bueno, un vínculo amoroso. Entonces pensaba en eso, ¿no? Y No yo sé si... ahí, si Nelson, quiero poner un punto porque eh, cuando hablamos de la fragilidad y de relaciones de género, o sea, rompemos la idea de, digamos, de que las responsabilidades son equivalentes, ¿no? Entonces ahí sí lo que yo creo es que hoy hay encuentros amorosos, no estamos frente a sociedades homogéneas, pero que sí lo que yo destaco y lo que yo cuento es que hay una crisis del encuentro amoroso, ¿no? Y este libro es sobre eso, o sea, no se están dando encuentros amorosos como a mí me parece que podrían darse, y hay un gran sufrimiento amoroso. Ese sufrimiento amoroso no es equivalente en mujeres y varones. Es mucho más fuerte en las mujeres y una actitud más vengativa de los varones. No es a ver quién empieza. Siempre hay posturas subjetivas también para estar mejor, ¿no? Para eso el psicoanálisis y la psicología, etcétera, tienen mucho que aportar y cada persona tiene mucho que aportar, ¿no? No es la mujer, no tenemos que hacer nada, pero digamos, los que tienen que hacer el cambio hoy son los varones, ¿no? No son situaciones de ambas partes, ¿no? No es pongamos un poco y un poco. Acá el cambio lo tienen que hacer los varones. Ese cambio, lo que yo creo con todas las aclaraciones que hice antes, los va a beneficiar, ¿no? Pero yo no creo que las mujeres estén hoy en una actitud defensiva, creo que los varones están en una actitud vengativa, que por lo tanto quienes tienen que cambiar su posición son básicamente los varones, ¿no? Más allá de que todo tiene un montón de excepciones y no es homogéneo. Claro, sí, no, de todas maneras, y evidentemente no, son posiciones subjetivas que no son homologables justamente por los condicionamientos sociohistóricos, ¿no? Y que Sí, no es sociohistórico solamente, yo creo que hay una venganza y una reacción machista ahora, que de hecho es peor a la que que hubo antes. históricamente.
Entonces es por su posición subjetiva ahora. Yo Mm. creo que están ahora peor que nunca, más vengativos que nunca. Sí, sí, yo tuve una conversación a propósito del podcast con Ana María Fernández y en la que me mencionaba esto que estás señalando tú, ¿no? Que hoy, digamos, los circuitos de violencia que antes tomaban de pronto décadas, se dan en 4 días, ¿no? Que se Exacto, dan de manera... hay una exacerbación de la crueldad en circuitos de violencia. En este plano o en este libro que hablo de relaciones amorosas, por no hablo de un femicidio, pero yo creo que la raíz es el odio a esa mujer que está más deseante y que Mm, entonces se produce tal vez un desplante, una huida, que no es equivalente, yo no quiero decir que por un cuchillo es lo mismo que clavar un visto, no lo claro. quiero decir y no lo digo, pero sí creo que la raíz es que el placer está en vengarse o en Mm. la conquista y no en el encuentro. Entonces, básicamente, y no es que esto diga, las mujeres no tienen nada que hacer, pero básicamente yo creo que el cambio tiene que darse en los varones hoy. Mm. Sí, sí, y ella justamente mencionaba eso, ¿no? Y esto es lo que es como preocupante, ¿no? Que lo que tomaba antes décadas o meses, ahora se da, digamos, en días, ¿no? Y esto me parece que claramente es necesario, pues, de detener, ¿no? Y para detenerlo, algo tenemos que hacer los varones, ¿no? Tenemos que, de alguna manera, bueno, replantearnos muchas cosas, ¿no? Ahora, quería como preguntarte algo que está como que relacionado justamente como con lo que significa de pronto para el varón o para los varones, digamos, y entendiendo que claramente son posicionamientos subjetivos distintos, ¿no? Eh, bueno, evidentemente hay varones que son victimarios y hay varones que también son víctimas del patriarcado, ¿no? Entonces, quería como preguntarte cómo ves tú la articulación entre el patriarcado y el capitalismo, pensando en que de pronto el capitalismo coloca a los varones en ciertos lugares, ¿no? Que los llevan de alguna manera, bueno, decimos en psicoanálisis como a gozar, pero no a gozar en el sentido que tú propones en tu libro, sino a ir aún más allá del principio del placer, por ejemplo, en relación al trabajo, por ejemplo, ¿no? A intentar de alguna manera sostener algo por la vía del trabajo, que básicamente cuando digo ese algo me refiero a la potencia, ¿no? Porque como que la potencia y la virilidad se juega allí, en el trabajo, en la productividad, en el proveer, etcétera. Entonces, quería preguntarte un poquito acerca de eso, ¿no? ¿Cómo ves esta articulación entre los mandatos patriarcales y el sistema capitalista, ¿no? Y de qué manera eso se ve reflejado quizás en el sufrimiento masculino específicamente. Yo creo que, por supuesto, digamos, el mandato de ser proveedores es un mandato que perjudica a los varones desde la presión, eh, que en algunos casos les dio potencia para competir, pero que básicamente hoy, digamos, si no creo en el capitalismo como sistema nunca, creo que hoy el capitalismo ya estalló. Mm, Y creo que con la pandemia y la mayor crisis que hemos vivido de desocupación y de aumento de la pobreza, eso es muy claro, ¿no? Ya no va a beneficiar a los varones a nivel masivo, esos estándares se han caído, y yo sí creo que el resurgimiento de la misoginia a nivel político de Donald Trump y de Jair Bolsonaro no es casual. En una entrevista que le hice a Eva Illouz, se puede encontrar bueno, en las 12 páginas 12 googleando, y está también en otros libros como en Putita Golosa. Lo que ella dice, que para mí es muy interesante, es: vos sos un obrero norteamericano, te agarra la desocupación, estás viviendo de un subsidio, te agarra la pandemia y menos trabajo. Bueno, la culpa es del capitalismo, ¿no? Y de un sistema que ya está estallado. Ahora, viene Donald Trump y es misógino. Entonces te hace creer que la culpa es de las mujeres que reclamaban mayor igualdad en el trabajo, que entonces ahora te quitaron tu puesto. mm, Creo que a eso se debe la exacerbación de la misoginia de los líderes conservadores como Bolsonaro, como Trump y como tantos otros, ¿no? A que es un chivo expiatorio esta idea. Por supuesto, lo que creo es que los varones tienen que deshacerse de esos mandatos, tomar de esos mandatos como esos rituales lo que los potencie, lo que les haga bien, ¿no? Porque también lo que no quiero exacerbar es no hacer proveedores, y si dejas en banda a tus hijos, sé que hay un conflicto ahora en Chile con los varones que no pagan alimentos, no es sí, que eso te va a hacer bien tampoco, no exacerbar de que, bueno, el feminismo claro. viene a decirle a los varones que ahora no tienen nada que ver con el trabajo, con el dinero, porque sí me parece que también es usar una consigna del feminismo
para el lado de la chacota, que tampoco es lo que te va a hacer bien. Por ejemplo, si vos sos un papá y Claro. crees que no tenés más responsabilidad, ¿no? Está mal y tampoco es lo que subjetivamente los va a fortalecer. Lo que sí creo es que este capitalismo no da para más, ¿no? No da para más. Entonces, justamente lo que yo creo es que entender que en la Argentina, por ejemplo, en la desocupación está actualmente del 13%, algunos dicen que del 18%, estamos entre las cifras más altas de desocupación. Muchos varones se van a quedar desocupados y lo que van a sentir es culpa mía. No, es culpa del sistema y ni siquiera es culpa del gobierno. Es culpa de la pandemia, sí, pero es culpa de un sistema capitalista que estalló el mundo, que generó enfermedades, que ahora te deja sin trabajo y que te va a decir a vos que no servís nada y que por lo tanto no sos potente. Entonces, a ver, es como hay que enojarse con ese capitalismo y construir formas de cooperación que sean familiares, afectivas, amistosas, amorosas y también políticas, ¿no? Creo que va de la mano, creo que va absolutamente de la mano la crítica al capitalismo como sistema con la apuesta a la cooperación familiar y amorosa. Sí, como que de alguna manera sería justamente un modo de resistir desde los vínculos, ¿no? Porque efectivamente hay algo que estalló, ¿no? En este tiempo y que por ahora pareciera que lamentablemente va a persistir, ¿no? No hay forma, que va a persistir por un largo rato y que por lo pronto la vía es eso, acompañarse, resistir, resistir con otros. Ahora, quería, a propósito de que mencionaste por allí tu otro libro, Luciana, que pudieses comentar un poquito brevemente, ¿no? De qué va este otro libro, el de Putitas Golosas. Bueno, Putita Golosa es el antecedente de Sexteame y justamente fue poner en eje que lo que jode es el deseo, y es el deseo feminizado, ¿no? No importa que sea ese deseo, si el deseo es ser madre, entonces es que vos lo que querés es no trabajar, vivir de planes sociales, por ejemplo, y que tenés hijos para vivir del sistema o para vivir de tu marido que te mantenga, ¿no? Si no querés tener hijos, vos sos una egoísta, o si defendés el aborto legal, entonces sos una asesina, ¿no? No importa de qué se trate el deseo femenino, lo que está condenado es el deseo femenino y feminizado. Yo creo que porque lo que molesta tanto políticamente es que las mujeres estamos encendidas. Y frente a eso, yo lo que creo es que hay que defender el deseo, ¿no? El deseo de comer, el deseo de cambiar la vida política, el deseo de gozar sexualmente. Sí. Bueno, Luciana, te agradezco muchísimo el espacio, la conversación. Deseaba mucho tener este encuentro contigo y para mí ha sido un lujo, ¿no? Tener esta posibilidad de interactuar directamente con la autora, pues, de este libro que espero seguir leyendo, que me parece muy interesante, que es una propuesta diferente y bueno, y que resume muchísimo, pues, lo que está sucediendo hoy, ¿no? En materia, pues, de los vínculos, en materia de género y en relación, por supuesto, pues a los movimientos feministas, ¿no? Quería como para despedirme, Luciana, este podcast se llama La Palabra y el Vínculo, que pudiésemos de pronto como pensar en esas personas que te mueven, ¿no? A trabajar, a luchar, a desear, a inspirarte, a escribir eh, y a sostener de alguna manera, bueno, los días, ¿no? Pensando justamente en eso, ¿no? En los vínculos que para ti son significativos. Sin lugar a dudas, mis hijos y mis hermanas. Vivo por, para, gracias a ellas y a ellos, y creo absolutamente que así como padezco muchos fracasos y hablo desde el dolor y desde la fragilidad, en fracasos amorosos y de encuentros, no creo nunca que en la maternidad o en la hermandad haya un éxito porque las relaciones se construyen todos los días. Pero sí puedo decir que soy inmensamente feliz como madre y como hermana. Bueno, entonces para ellos dedicamos entonces este episodio. Gracias de nuevo, Luciana, por acompañarnos. Y bueno, de esta manera damos la despedida a este nuevo episodio de La Palabra y el Vínculo. Nos estamos viendo la próxima semana. Chao.